Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsión digital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a neolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Ángeles, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, bienvenida a este nuevo episodio. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas. Mi nombre completo es María de los Ángeles Maquieira, me dicen Angie. Soy licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, pero hace unos 10 años aproximadamente me dedico al SEO. Actualmente trabajo en el área de desarrollo de una empresa que se llama Gnosis, es un buró crediticio que provee información de antecedentes comerciales y financieros y también informes de importación y exportación. Lo particular es que, bueno, Gnosis me contrató, pero me contrató el área de desarrollo, lo cual para mí fue algo bastante extraño, porque generalmente el SEO va más ligado a lo que es la parte del marketing. De hecho, toda mi vida laboral trabajé en esa área, ¿no? En diferentes áreas de marketing o de adquisición, en diferentes empresas, agencias de diseño, agencias de marketing, pero siempre en ese lugar, ¿no? Más marketing. Clarísimo. ¿Y por qué necesita una empresa como la que estás trabajando a alguien que haga SEO, ¿no? En desarrollo. Bueno, esa es es una gran pregunta que yo incluso cuando tuve la entrevista con ellos se lo pregunté. El día de la entrevista me llamaron y cuando ingresé a la oficina yo no sabía que eran desarrolladores y cuando entro me encuentro con varias personas que me iban a entrevistar y dos de ellos uno era mi gerente, Fernando Bacci, y mi jefe, Marcos Longo. Entonces, se presentaron y me dijeron, bueno, nosotros somos parte de la gerencia de desarrollo y estamos buscando un analista SEO. Entonces, yo le pregunté esto, ¿no? ¿Por qué? Cuando ya un poco entré más en confianza con ellos, les pregunté por qué tenían esa necesidad que a mí me parecía tan extraña y tan maravillosa a la vez. Ellos me dijeron que habían ido al SEO Day y que en el SEO Day habían visto charlas de muchos de los chicos, asumo que serían las charlas un poco más técnicas, y que consideraron que era un perfil que iba acorde a lo que ellos querían. Ellos ya habían trabajado previamente con una agencia de SEO que hizo un muy buen trabajo, entonces eso también un poco marcó la diferencia, porque trabajaron con un sitio que se llama TradeGnosis, que es un sitio gratuito, que tiene millones de URLs, porque es como si fuese una tipo páginas amarillas, pero de empresas. Em, entonces habían tenido muy buenos resultados en cuanto a posicionamiento y en cuanto al cuidado de las URLs, la indexación y demás. Entonces consideraron que era un puesto que iba en el área de ellos. Y que como ya no daban abasto para poder manejarlo con una agencia, querían a alguien in-house. Entonces, bueno, un poco charlando sobre esto, en ese momento les conté lo que a mí me parecía del sitio, ya lo había analizado antes, de pe a pa, y coincidimos, creo que los tres o todos los que estábamos ahí, que el SEO, y esto es como algo polémico, el SEO tiene que ir en el área de desarrollo. Siempre y cuando se den algunas condiciones, pero me parece que es el mejor lugar. De estos 10 años, si tuviese que elegirlo, lo elegiría ahí. ¿Y por qué? Porque el SEO del área de desarrollo es mucho más funcional. Yo hablaba esto de, ¿no? de siempre y cuando se den determinadas condiciones. Uno tiene que tener una cierta versatilidad para poder cruzar a otras áreas y no solamente quedarse en el área de desarrollo. Pero en el área de desarrollo, al fin y al cabo, es importante que esté ahí porque, en definitiva, muchas de las cosas que uno piensa que se pueden hacer desde el lado SEO, después se terminan ejecutando e implementando desde el área de desarrollo. Entonces, o si hay algún problema, el sitio web tiene algún problema más técnico, apoyarte en un equipo que tenga ese conocimiento y compartirlo es súper productivo.
Yo creo que una de las cosas que más me gustan a mí es poder compartir no sé, una mesa, un café con los chicos y decir, bueno, a ver, tengo este problema, veamos cómo los resolvemos. Yo desde mi lado aporto estas herramientas con estas soluciones y entre todos creamos una solución con un valor agregado desde diferentes puntos de vista. Creo que ahí está como un poco la diferencia del SEO en otras áreas. Claro, y digamos, cuando hablamos de SEO, en realidad te referís al SEO más bien técnico, digamos, en donde hay que inclusive meter mano a nivel código para que todo lo que tiene que ver con el on-site esté lo más correcto, más amigable, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. En el área de desarrollo se ve mucho, obviamente, la parte técnica, pero también ahí está la otra parte, ¿no? Que yo digo, bueno, el SEO que elija estar en el área de desarrollo o que tenga la oportunidad de poder trabajar ahí, tiene que también poder o intentar cruzar a las otras áreas, a la de producto, al área de comunicación, para poder ahí tener una bajada de los objetivos, que no más de negocio, y trabajar incluso, a ver, porque el SEO técnico, si no tiene también esa parte de trabajar el contenido y trabajar más lo semántico, tampoco sirve de mucho. Que ese es uno de los riesgos si uno no puede hacer ese cruce entre las áreas, ¿no? Quedarse solamente en un lado técnico que no te sirve para mucho. Entonces, poder trabajar con, no sé, con el área de comunicación, la parte de contenidos, explicarles a ellos lo que es el search intent, por ejemplo, ¿no? Como para poner un ejemplo de contenido, o trabajar con el área más comercial y entender bien cuáles son los productos prioritarios para trabajar y después eso llevarlo a tu área, el área de desarrollo, poder armar un plan estratégico con diferentes puntos para poder implementar y obviamente cuidar todo lo que es la arquitectura y demás de puntos técnicos. Claro, totalmente. ¿Y la bajada de los objetivos de quién viene? ¿Viene del área de marketing? ¿Viene de comunicación? ¿Ustedes mismos ponen los objetivos? ¿Quién baja esa línea, digamos? Y en el caso de Gnosis, lo bueno que tiene esta empresa es que uno puede directamente ir a lo que vendría a ser la presidencia de la empresa y tocar la puerta y decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos y ver qué es lo importante, qué quieren ustedes. Porque también hay algo que yo llamo, y esto es para todas las empresas, el grado de factibilidad, ¿no? Está en lo que el objetivo que propone el dueño o el propietario de un producto o quien te contrata, y después está lo que es lo que uno propone como objetivos desde el lado SEO y lo que realmente se puede hacer. Entonces, es un poco trabajar con esos objetivos, ¿no? Con quienes están a cargo del negocio, en el caso de Gnosis sería la presidencia, pero también trabajar con objetivos que propongan diferentes áreas, por ejemplo, el área de producto, ¿no? Volviendo a mi empresa actual. De todo eso, bueno, armar algo más genérico y bien concreto, aunque parece algo contradictorio, ¿no? Pero armar algo que esté bien definido en cuanto a, objetivos, KPI, o sea, diferentes métricas para que uno después lo pueda ir midiendo. Clarísimo. ¿Y el proceso de trabajo, cómo sería? O sea, ¿cómo, por ejemplo, si hay un proyecto nuevo, digamos, ¿dónde empieza el proyecto? ¿En qué momento llega a tus manos? ¿Cómo son tus intervenciones? ¿Cómo lo trabajás en equipo? Contanos un poco sobre esto. En Gnosis no había un área antes de SEO, estaba esto, ¿no? De la agencia, que se trabajaba un poco en conjunto, Sí, eh, pero a mí me tocó como armar toda esta base. Entonces, generalmente los proyectos, si bien hay proyectos que son cada uno de los subdominios que tiene, que son los productos que tiene Gnosis, eh, se trabaja cada uno de forma estratégica. Muchos de los proyectos se generan del mismo lado SEO, o sea, los genero yo, los presento, se los presento primero a mi gerente, a mi jefe, los evaluamos, como por ejemplo ahora estamos evaluando nuevos proyectos que probablemente salgan, vemos ahí qué recursos necesitamos, también lo compartimos con el área de comunicación, que trabajamos muy fuerte con comunicación y diseño,
Incluso también a veces con PPC para compartir, para hacer como Sí, una propuesta con un valor agregado un poco más profundo. Y después empieza toda la etapa de implementación. Pero eso queda, o sea, las definiciones de cada una de las etapas, en mi caso, o sea, las defino yo, obviamente con la aprobación de mis gerentes. bien. Claro, pero te dieron autoridad, o sea, entendieron el peso y el poder que tiene el SEO y cómo podés generar tráfico y generar negocios, entonces, digamos, le dan relevancia a pesar de que esté dentro de un área que no es tan habitual, al menos inicialmente, ¿no? Como vos bien decías, inicialmente al SEO se lo ubica más en áreas de marketing, ¿no? De comunicación. Sin embargo, en este caso, en áreas de desarrollo, trabajando codo a codo, lado a lado con, bueno, quienes desarrollan, quienes implementan, ¿no? Entonces, podés estar directamente en la cocina de, de cómo se van, bueno, creando, cómo se van pensando, desarrollando y después implementando y ejecutando. Y quería preguntarte a la hora de, digamos, hacer modificaciones, ¿no? Porque muchas veces cuando, sobre todo cuando son sistemas más antiguos o sitios web más viejos, en donde uno quiere modificar algo, pero a veces es medio complicado, es medio difícil. ¿Cómo lo llevan adelante? Digamos, te preguntan, tenés espacio como para proponer, para acotar y demás. ¿Cómo lo trabajás con el equipo, desarrollo? ¿Cómo lo ven? Mira, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención también, porque en realidad la empresa siempre te da un espacio para poder conversar, que no es porque yo entré y a mí me dieron ese espacio, sino también porque desde incluso la presidencia ellos trabajaron el SEO incluso en monetización. Entonces ya lo entendían desde un lado más de ganancia, ya sabían lo que se podía obtener. Entonces eso también hizo que al SEO le dieran importancia. Lo voy a despersonalizar, no voy a decir a mí me dieran importancia, sino al mismo puesto le dieran importancia. Sí, Que eso para mí fue como fundamental. Y después, lo que yo suelo hacer, que a mí por lo menos me funcionó bastante, es armar capacitaciones. Entonces, a pesar de que soy una persona súper tímida, eh, y fue creo que si vos me preguntas una dificultad, esa fue la dificultad de romper la barrera de la timidez personal, que a veces no coincide con lo laboral, pero romper esa barrera y presentarme a todos y decir, bueno, a ver, esta soy yo, esto es el SEO tiene este impacto a las diferentes áreas. Obviamente, a todas las áreas no le voy a compartir lo mismo. Quizá al equipo de desarrollo que está conmigo les hablo de indexación, de JavaScript les presento el Google Tag Manager, les cuento cómo funciona, al área de comunicación otras cosas, pero a cada uno de ellos les fui contando un poco de lo que es el SEO, mi idea era hacerlos participar de este mundo. Más allá de que ellos en ese momento lo entendieran o no, sabía que en algún momento quizá algo iban a necesitar. Entonces una vez yo a un compañero, bueno, uno de los gerentes le explicaba algo de técnico del SEO y entonces me dijeron, nosotros estábamos buscando eso, estábamos buscando esa solución. Entonces mi respuesta fue, bueno, pero cuando pasen esas cosas me avisan y vemos de solucionarlo. Y me dijo, bueno, pero nosotros no podemos preguntar sobre algo que no sabemos que existe. Entonces me parece que esa es un poco la wow. clave. Yo les muestro lo que existe. Después ustedes ven si sirve o no. O en algún momento te vas a acordar de que alguien explicó eso y me vas a llamar. Un poco aposté a eso. Totalmente. Me gustó mucho lo que mencionaste porque, bueno, había como un espacio claramente para aprender, para entrenarse, ¿no? Otras áreas que no tienen idea de SEO o quizás si googlean algo encuentran contenidos que no son los mejores, sino que son más bien muy ruidosos y que están pensados para, bueno, para atraccionar mucha audiencia, pero no necesariamente son de los más prolijos y los más certeros. Quería consultarte de qué se tratan las capacitaciones que llevas adelante, cómo fue la idea de capacitar a los equipos o a personas de forma independiente o one on one, no sé. Contanos un poco cómo llevaste a buen puerto, ¿no? Estas capacitaciones para que todos hablen el mismo idioma que vos o te entiendan con tu forma de pensar, ¿no? Sabes que yo siempre digo eso también, que todos hablemos el mismo idioma. Ese es un punto central. En principio, la realidad es que yo al principio,
o sea, al comienzo de todo no pensaba en decir, bueno, entro a la gerencia y armo capacitaciones. Se fue dando esa situación. Y, y creo que en primera instancia eso se produjo por la necesidad, ¿no? De presentar un proyecto o decir, a ver, acá detecté un problema que tenemos que solucionar y entonces me dijeron, bueno, pero ¿y esto cómo hay que verlo? ¿Cómo hay que analizar esto? Y de tantas preguntas que fueron surgiendo, dije, bueno, armemos una capacitación directamente y lo explicamos. Em, entonces, fue un poco por ese vacío de conocimiento y y nada, y también del otro lado había ganas de recibir ese conocimiento. Claro, total. Fue Sí, fundamental, porque sí, no hay nada peor que la educación forzada, ¿no? Que a uno le obliguen a aprender algo cuando uno no lo quiere aprender, no le interesa, no le encuentra valor, así que tiene que haber dos partes para eso. ¿Y cómo siguió? O sea, vos empezaste con alguna capacitación, después hiciste varias más o no, y me gustaría saber cuál fue el output de eso, o sea, qué cambios viste que generó en los equipos. bueno, en el área de comunicación, lo digo así como por partes, en el área de comunicación lo que generó fue algo que para mí estuvo muy bueno, es que el contenido se empezara a generar desde la idea de, por ejemplo, hacer un keyword research, desde la idea más de métricas, de saber que tiene un objetivo concreto, de estructurarlo de otra forma, porque tampoco mi idea es monopolizar el SEO. Ojalá que yo pudiese, desde mi humilde lugar, explicar y que el otro pueda tomar y decir, mira, Angie, hice este keyword research, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que pasa ahora? Por lo menos en Gnosis. Con todas las herramientas que me diste, armé esto, fíjate si está bien y si en base a esto podemos crear una nota de tal estilo, ¿no? Por ejemplo, eso pasó en el área de comunicación, incluso con colaboración de la parte de paid. Entonces, todos compartimos los mismos documentos, todos trabajamos sobre los mismos documentos y vamos creando algo bien colaborativo. Después también desde el área de ventas, hicimos una capacitación también más orientada a lo que es el Search Intent. Yo les contaba cómo funcionaba el algoritmo de Google. eh, por qué mostraba lo primero, por qué mostraba lo segundo. Y realmente, a pesar de que son personas que vienen de otro rubro y que tienen a lo mejor otros objetivos, eso les interesó y también les sirvió. Más que nada ahora, ¿no? En contexto de pandemia, en contexto de cuarentena, en donde muchas de las cosas se empezaron a digitalizar. Y obviamente en el área de desarrollo, en cuanto a encarar un proyecto teniendo en cuenta determinadas cosas, determinadas pautas. Em, pero más o menos fue eso, ¿no? Cómo fue surgiendo las capacitaciones. Fue algo sumamente natural, pero que yo veo que funciona. Si yo tuviese que ir a otra gerencia de desarrollo, aplicaría la misma lógica de capacitar al otro y ver que si le sirve o no este, y ver también la necesidad de ellos, ¿no? De todo lo que yo tengo, a ver qué le puede servir. Total, clarísimo. Yendo un poco más para el lado de reportes, me gustaría saber cómo exhibís los resultados de tu trabajo, a quién se los reportás y si el resto de los equipos o distintas áreas de la organización saben de los resultados que se han logrado a través del SEO. Mira, una vez por año hago un reporte, que es el reporte anual, que se lo mando a todo el mundo, desde presidencia hasta todos los gerentes de las otras áreas, porque son muchos gerentes. Y también con la misma lógica, bueno, yo lo mando, después si lo leo o no, no importa. El reporte está y quizá en algún momento le sirva o no, pero está. Y existe el área, eso es lo importante. Y después, una vez por mes, se hace un reporte, es un reporte, bueno, en este momento se hace en Data Studio, pero también el equipo de Data Science, que hay todo un equipo, yo les propuse hacer unos dashboards, así que también están esos dashboards que es más en tiempo real para ver otro tipo de métricas, pero también se pueden ver, están a disposición por si uno quiere consultar algún dato. Y bueno, los reportes después, los que son una vez por mes, se los envío o lo dejo ya en vivo para mi gerente y mi jefe, pero en general se los comparto a todo el mundo que quiera conocer la información. Clarísimo. Y acá, bueno, te quería sacar un título en realidad, pero
más o menos tenés en la cabeza cuánto subió el tráfico desde que vos entraste hasta el día de hoy, más o menos, en porcentaje, si querés, no hace falta número real. Y en porcentaje, mira, nosotros tenemos diferentes subdominios, pero por ejemplo, en el dominio principal, desde que yo entré, yo estoy hace 2 años, y yo creo que la última medición que hice, en total, un 60% subió. Un 60% subió porque se creó un producto, que es una aplicación Sí, gratuita, que uno puede ver el informe crediticio. Entonces, genial. era algo que traccionaba mucho tráfico, ¿por qué? Porque en realidad Gnosis es un producto muy que generalmente se suele entender que es muy para banco. Entonces, la aplicación era como para cualquier persona que quiere saber que quiere conocer su situación crediticia. De hecho, perdón, paréntesis, a mí me llegó a través de grupos de WhatsApp de amigos diciendo, bájensela, que está buenísima, descárguenla y pongan sus propios datos para ver qué es lo que saben los bancos de ustedes, ¿no? Me parece que era algo así, ¿no? Sí, sí, era esa Mm, aplicación, era esa aplicación. genial, bueno, Em, claro, sí, y ahí es como que tratamos de entrar un poco más en lo que vendría a ser, entre comillas, el consumidor final, o sea, la persona la sí, ama de casa, cualquier persona que quiera conocer, y también tuvimos que hacer como un giro en la comunicación. Pero en lo que es sí, total. Claro, sí, porque es distinto. En lo que es SEO, se crearon landings que tenían más poder de tracción de tráfico, porque eran keywords más buscadas. Entonces, yo ya esto un poco lo había probado porque implementé una estrategia que es una estrategia con sitios míos que tenía de afuera, que estaban vinculados a lo que es finanzas, porque siempre estuve vinculada yo personalmente a lo que es finanzas. Entonces iba traccionando tráfico con esos otros sitios. Y entonces más o menos ya tenía una idea de qué funcionaba y qué no. Y sabía que empezando a trabajar con la parte de situación crediticia y un montón de otras cosas más, eso iba a hacer que repunte muchísimo. Pero fue, bueno, en parte por la estrategia y en parte también por el producto nuevo y por la generación de nuevos landings de contenido. Yendo un poco más a lo terrenal, al barro, digamos, ¿no? Como Ujú. nos gusta decirle, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos más importantes que tuviste a la hora de, bueno, por ejemplo, había que crear una landing, ¿no? Para ofrecer un producto, ofrecer un servicio, y de pronto tenías que, bueno, empezar a delinear, ¿no? A nivel SEO, todas aquellas características, las funcionalidades, todo lo que hay que tener en cuenta desde el on-site y también previamente haciendo un keyword research, etcétera, para, bueno, que después la landing, digamos, ranquee, ¿no? Que aparezca en Google, que aparezca en los primeros lugares, que traccione tráfico y tráfico de calidad. ¿Cuáles fueron algunas de las problemáticas, las dificultades o los desafíos que tuviste y que finalmente pudiste sortear y llevar adelante? Bueno, creo que el desafío principal y más allá de Gnosis, ¿no? Me pasa a nivel general con todas las empresas que trabajo, siempre cuando uno crea una landing el problema es el contenido. Es que lo que yo desde el lado SEO pueda sugerir, que sé que va a funcionar, o que creo que va a funcionar, que coincida con la línea editorial o la línea de comunicación que tenga la empresa o quien apruebe esa landing. Generalmente a veces sacando Gnosis, pasa que el dueño de una empresa o el que está a cargo quiere poner eh, un contenido específico y a lo mejor eso no funciona, o no funciona de la forma que ellos están Claro. esperando. Entonces creo que esa es como la mayor dificultad a la hora de crear una landing, ¿no? De poder llegar a una negociación. Y para mí esa negociación se cierra cuando uno muestra los datos. Mira, no en base al keyword research. Yo analicé esto y esto es por esto y esto es por esto. Y creo que una de las cosas que a mí me enseñó el estar en desarrollo y el también estudiar y trabajar más con el lado técnico es que todo tiene que estar justificado, no lo que se pueda. Y sobre todo con números duros. Entonces, si uno lo hace de esa forma, es como que las cosas son un poco más sencillas. Siempre mostrar el por qué uno hace lo que hace. Totalmente. Como decía un viejo profesor que tuve, dato mata relato. Es así, no hay Sí, vuelta que darle, sí, sí. ¿no? Por lo menos, digamos, en la mayoría de las organizaciones privadas, bueno, vos sos politóloga, lo sabes más que yo,
En la política de pronto no pasa tanto así, se puede decir cualquier cosa y no importa los datos o lo que sea y ya, pero en las empresas, en ámbito privado, uno, digamos, tiene que sustentar lo que dice y bueno, y suele ser más data driven, ¿no? Como que nos solemos conducir más por números fácticos reales y medidos con herramientas que sean aceptadas, ¿no? Por las mayorías, obviamente, que son las herramientas que ya conocemos todos, ¿no? De Analytics, Search Console, bueno, las métricas de negocio también, etcétera, ¿no? Entonces, clave todo eso. Para ir Sí. cerrando, Ángeles, Ujú. bueno, dos preguntas. La primera es algún consejo que le quieras dejar. En este caso, no vamos a hablar de emprendedores, sino a personas que trabajan en empresas eh, haciendo SEO, haciendo posicionamiento en buscadores, y también bueno, podemos hablar también, sí, me arrepentí, emprendedores que todavía no estén trabajando con ningún SEO bueno, claramente para vos y para mí hay una oportunidad en trabajar. Casi todos los negocios deberían trabajar algo relacionado con SEO, la gran mayoría por lo menos. ¿Qué consejos le dejas entonces, tanto a quien hace SEO y está en una empresa, como a quien sea un emprendedor, un empresario y tenga su pyme y todavía no tenga a alguien en SEO trabajando? Ujú. Bueno, primero, más del lado de empresa, el primer consejo es que lo hagan, que se animen a incorporar un SEO en sus filas, porque en el área de desarrollo, porque funciona, siempre y cuando, bueno, haya esa cierta versatilidad. Y un emprendedor, que me ha pasado también de asesorar a emprendedores, que se animen a incursionar en este mundo, porque uno puede tener un sitio web y puede invertir mucho dinero y en diseño también, pero el problema está después, la típica frase, pero me busco y no me encuentro. Entonces también que se animen a incursionar en ese mundo, que no es un mundo inaccesible, que yo viniendo del lado social terminé en la parte técnica y dura, y que es fácil, o sea, si uno se pone lo puede resolver y tiene resultados muy positivos. Bueno, entonces, en definitiva, es animarse, ¿no? Ujú, sí, es animarse. Le decimos esto a los dos, digamos, al que esté, digamos, al emprendedor, al pyme y al SEO que ya esté trabajando una pyme, ¿qué le decimos? Para mí lo ideal ahí siempre es profesionalizar el SEO, ¿no? Si tiene una pyme Ujú. este, mm, que avance más en los conocimientos, quizá un poco más técnicos, para poder llevar el SEO hacia otro nivel y sobre todo, esto creo que para todos por igual, más para el emprendedor y para, bueno, también en la pyme, que se apoye en la comunidad SEO, que es una comunidad muy linda y es una comunidad que siempre responde a cualquier duda que tenga cualquier persona. Entonces eso es, para mí es fundamental. Como consejo, comentarlo. Ángeles, muy bueno haberte tenido en el podcast hoy aquí en Pulsión Digital. Para quien te quiera contactar, ¿por dónde lo puede hacer? ¿Cuál es un buen canal? Mi LinkedIn, que es Ángeles Maquieira, me pueden encontrar así con mi nombre y mi apellido y por ahí me pueden contactar y preguntar todo lo que necesiten. Genial, Ángeles. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por todo lo que nos estuviste compartiendo hoy. Muchas gracias a vos por invitarme. Saludos, gracias. Chao, chao.